tardes a todos. Les voy a dar la bienvenida al segundo encuentro del primer curso de ecocardiografía de CONAREC en la UCO. Me presento para los que no me conocen, yo soy Celeste Zanoni, miembro del comité directivo de CONAREC, y hoy tenemos dos invitados que van a participar comentándonos y transmitiéndonos su experiencia. Y vamos a tener al doctor Lowenstein Diego. Él es cardiólogo, director médico del Centro de Diagnóstico de Bioimágenes, es jefe del servicio de TAC y rezo cardíaca del Centro Médico de Aragopian, disculpen, fellow de CISIAC, profesor adjunto de la Universidad de Favaloro y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y desde Santa Fe tenemos al doctor Adrián Carlesi, médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas del Hospital Cullen. Muchas gracias a los dos por participar. Y en este encuentro tenemos dos residentes que van a dar dos charlas. La primera de disfunción diastólica en el ventrículo izquierdo y la va a presentar Araceli Calín. Ella es residente de tercer año de Formosa del Hospital de Alta Complejidad. Si querés, Araceli, ir comenzando con la presentación de tu charla. Y mientras tanto, invitar a todos los asistentes a que si quieren hacer preguntas en el chat, una vez que finalicemos la charla, no solo vamos a tener los comentarios de los invitados, sino también responder las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias, Celeste. Buenas tardes a todos. Ya doy inicio a la presentación. Sí. Bien. Mi nombre es Araceli Calín, soy médica residente de cardiología de tercer año del Hospital de Alta Complejidad, presidente Juan Domingo Perón de Formosa. Y el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre función diastólica del ventrículo izquierdo basado en ecocardiografía. ¿Qué podemos decir sobre la función ventricular diastólica? Que la diástole es un proceso complejo que involucra diferentes propiedades, incluidas la relajación diastólica y la contribución auricular. Está influenciada por la compliancia ventricular, el pericardio y la interacción ventricular. La función diastólica normal nos permite un adecuado llenado del ventrículo izquierdo durante el reposo y ejercicio, sin aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el rol del ecocardiograma para evaluar la función diastólica? El ecocardiograma nos permite evaluar si el paciente verdaderamente tiene disfunción diastólica, a definir el grado de esta disfunción y evaluar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Para ello contamos con métodos cualitativos y cuantitativos que nos van a aportar una correlación morfológica y funcional. ¿Qué es la disfunción diastólica? Es aquella condición en la cual para mantener el gasto cardíaco normal, las presiones de llenado se encuentran aumentadas. Se eleva la presión de la aurícula izquierda con congestión venosa pulmonar e hipertensión venosa pulmonar, siendo la manifestación clínica típica la insuficiencia cardíaca. Hay una propiedad muy importante a evaluar que es la distensibilidad. De las tres propiedades miocárdicas, esta es la más difícil para poder evaluarlo, ya que generalmente la contracción y la relajación pueden ser bien evaluadas. No existe un marcador patognomónico ni moderadamente fiable de la distensión ventricular, y sabemos que el flujo mitral y el Doppler tisular nos permiten obtener información de la distensibilidad. ¿Cuáles son los parámetros ecocardiográficos que nos pueden ayudar a evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo? Tenemos algunos como el flujo mitral, flujo de venas pulmonares, velocidad de propagación del flujo mitral, dilatación de aurícula izquierda, velocidad de la insuficiencia tricuspidia, la presión sistólica de la arteria pulmonar llamada PCAP, el Doppler pulsado tisular. Y ahora voy a pasar a comentar algunos de estos parámetros. Con respecto al flujo mitral, este es un patrón característico del flujo auriculoventricular izquierdo que se asemeja a la morfología del modo M de la válvula mitral. Vamos a tener dos ondas características cuando colocamos el cursor sobre la válvula mitral, que se denominan velocidad E, velocidad A, también conocidas como onda E u onda A. La onda E
es una onda de velocidad de llenado temprano, en el cual se genera un inicio de llenado rápido o pasivo, y la velocidad u onda corresponde a la contracción auricular, es más pequeño, es telediastólico, y suele desaparecer en la fibrilación auricular, siendo especialmente prominentes en los casos en los cuales está disminuida la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Esto nos va a permitir determinar ciertos parámetros o tipos de flujo de llenado transmitral, donde podemos basarnos en 4. Tenemos un patrón normal en el cual podemos ver que la onda E es más grande que la onda A, vemos la relación EA es mayor a 0.8 y menor a 2, y tenemos un tiempo de desaceleración que se mide desde el punto o desde el pico máximo de la onda E hasta el final de dicha onda. En el patrón normal tenemos un tiempo de desaceleración que va entre 160 a 200 milisegundos. Luego tenemos la relajación prolongada, en la cual vamos a observar que la onda A es mucho más prominente que la onda E. Acá la relación E sobre A es menor a 0.8 y vemos que el tiempo de desaceleración es mayor a 200 milisegundos. Podemos tener un patrón pseudonormal en el cual es similar al patrón normal, vemos que la onda E es mayor a la onda A, la relación suele estar entre 0.8 y menor a 2, y el tiempo de desaceleración de 160 a 200 milisegundos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Podemos pedir al paciente que realice maniobra de Valsalva, y eso va a transformarse en un patrón de relajación prolongado, y ahí vamos a poder distinguir que tiene una onda A mucho más prominente que la onda E. Otro patrón también muy importante es un patrón restrictivo en el cual vemos que la onda E es mucho más prominente que la onda A con una relación EA mayor a 2 y un tiempo de desaceleración menor a 160 milisegundos. Acá también es importante poder utilizar la maniobra de Valsalva. Pedimos al paciente que realice la maniobra de Valsalva, puede transformarse luego de esto en un patrón pseudo normal, y si no cambia, decimos que es un patrón fijo y no reversible. Otro parámetro ecocardiográfico que tenemos es el Doppler tisular del anillo mitral, en el cual se registra el movimiento del miocardio paralelo al cursor, y este movimiento va a estar influenciado por la contracción, la relajación, la rotación y la traslación. Se utiliza una vista apical de 4 cámaras, en el cual nos vamos a colocar más o menos 5 o 10 milímetros para cubrir el movimiento del anillo mitral, tanto en sístole como en diástole, en los lugares de inserción septal y lateral de las valvas mitrales. Así vamos a poder obtener la velocidad E septal y la velocidad E lateral. A partir de esto, lo que se recomienda es realizar un promedio entre la onda E septal y la E lateral para poder así establecer un promedio en el anillo y hacer una relación E'. Vamos a ver que el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están indicadas por una relación E' mayor a 14, una E septal menor a 7 y una E lateral menor a 10. Con respecto a la dilatación de la aurícula izquierda, este también es un parámetro muy importante para poder determinar la función diastólica del ventrículo izquierdo. Vemos que el valor normal está determinado por un área de 22 centímetros cuadrados, un volumen indexado de 34 mililitros por metros cuadrados. La vista de 4 cámaras es mucho más precisa que el diámetro antero-posterior, que es el que vemos en la imagen de la derecha, ya que la aurícula izquierda puede dilatarse en sentido cráneo-caudal y lateralmente, para poder evaluar si está dilatada o no. El aumento en la presión de la aurícula izquierda produce remodelado auricular con dilatación, y la dilatación de la aurícula izquierda es proporcional al grado de disfunción diastólica e indica su cronicidad. Cuando tenemos un volumen de aurícula izquierda mayor a 35 mililitros por metro cuadrado, nos indica disfunción diastólica. Otro parámetro es el flujo de las venas pulmonares.
Se suelen tomar la vena pulmonar superior derecha, teniendo una onda sistólica, una onda diastólica y una onda reversa que nos marca la contracción auricular. Normalmente la onda sistólica es mayor que la onda diastólica. La onda reversa tiene una duración menor a 30 milisegundos y si es mayor esto indica un aumento de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Acá era más o menos lo que estaba comentando recién, presión de fin de diástole del VI se encuentra aumentada cuando la onda diastólica es mayor a la onda sistólica o la velocidad pico de la onda reversa es mayor a 35 centímetros por segundo. Tenemos una limitación para este parámetro y es que el registro de las venas pulmonares en el ecocardiograma transtorácico es adecuado solo en el 80% de los casos. Suele ser mucho más fidedigno cuando se mide por ET, que nos da un 100% de especificidad. También es muy importante medir la velocidad pico del VI, velocidad pico del AIT, que generalmente nos basamos en una vista apical de 4 cámaras, nos colocamos sobre la tricúspide, se coloca en modo continuo y luego medimos la velocidad máxima. Si la velocidad máxima normal es menor a 2.8. Y a esto podemos sumarle el cálculo de la PSAP. Generalmente para medir la PSAP podemos registrar en un modo bidimensional, donde sabemos que el diámetro de la vena cava inferior debe ser menor a 2.1 centímetros, con un colapso inspiratorio mayor al 50%. También registramos la regurgitación tricuspidia, sabemos que su velocidad al cuadrado por 4 nos va a dar el gradiente tricuspidio, y si a eso le sumamos la presión en la aurícula derecha, vamos a obtener la PSAP. En este cuadrito podemos tener un resumen de los parámetros que venía nombrando recientemente, que nos van a permitir identificar si el paciente tiene disfunción diastólica. Vemos la velocidad de regurgitación de la IT mayor a 2.8, la relación E' mayor a 14 y un volumen de aurícula izquierda mayor a 34 mililitros por metros cuadrados, sumado a la medición también de una onda E septal menor a 10, una onda E septal menor a 7, E lateral menor a 10, y esto nos va a sumar mucho más para poder identificar que el paciente presenta o no disfunción diastólica. Como conclusiones, me pareció importante resaltar que para evaluar la función diastólica del VI debemos utilizar no solo uno, sino varios parámetros, y también es muy importante incorporar la edad, el tamaño de la aurícula izquierda, espesor del ventrículo izquierdo y PSAP. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Bueno, ahí los invitaba en el chat a si quieren hacer alguna consulta. Mientras tanto, yo quería aprovechar para preguntarle a los doctores. En la UCO muchas veces los pacientes tienen FA. ¿Qué podemos hacer para poder evaluar esa función diastólica en estos casos? Bueno, primero felicitarte, Araceli, por la espectacular charla. Yo estoy como médico consultor del Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Viajo todos los meses, la semana que viene tengo que estar allá. Así que bueno, excelente nivel y me enorgullece saber que la residencia tiene un tan alto nivel. Así que te felicito de verdad, muy buena tu presentación. Muchas gracias. A modo de... La pregunta que haces es muy buena. Digamos, básicamente no tenemos la onda A y nos tenemos que fiar por otros parámetros. Nosotros, un poco para resumir lo que decía Araceli, nos interesan 4 cosas, que son el promedio de la onda E, la velocidad de la onda E septal o la velocidad lateral, la velocidad de la regurgitación tricuspidia y el volumen de la aurícula izquierda. Esos 4 parámetros los podemos dosar tranquilamente en ausencia de fibrilación auricular. El concepto general dice que cuando tenemos un solo parámetro de estos cuatro, repito,
EE mayor de 14, velocidad E septal menos de 7, velocidad E lateral menos de 10, regurgitación tricuspidia con velocidad de más de 2.8 y volumen de la aurícula izquierda de más de 34, con un solo parámetro o ninguno, la función diastólica es normal. Con dos parámetros se habla de que tenemos una función de tipo indeterminada y con 3 o 4 parámetros ya hablamos de disfunción diastólica. Entonces, los que hacemos eco y estamos acostumbrados a ver estudios previos o los que hacemos consultorio, estamos muy acostumbrados a ver que la relajación prolongada, la inversión de la onda EA, o sea, E chiquita con A más grandes, ya habla de disfunción diastólica y hay una costumbre de poner disfunción diastólica de grado 1. Ese es un concepto totalmente equivocado, hay que desterrarlo de la ecocardiografía y guiarnos por estos 4 parámetros que yo les acabo de decir. Entonces, con estos 4 parámetros, vos, independientemente de la fibrilación auricular o no, podés saber la función diastólica. Con respecto a tu pregunta, Celeste, con el tema de la fibrilación auricular y la disfunción diastólica, hay un concepto clave que dice de que los pacientes que tienen fibrilación auricular es casi un sinónimo de que están en disfunción diastólica. De por sí ya no tienen la patada auricular y entonces se hace muy difícil de poder establecer algún parámetro que adicione más a ese concepto. Una de las cosas que uno a veces ayuda o que toma como parámetro aislado es lo que es el tiempo de desaceleración de la onda E. ¿Por qué? Porque el tiempo de desaceleración de la onda E es un parámetro que se asemeja bastante o acerca bastante el bochín a lo que es, como dijo la doctora, el hecho de medir la distensibilidad. Es un parámetro que refleja bastante bien la distensibilidad. No es algo específico de la distensibilidad, pero cuando nosotros estamos en presencia de una fibrilación auricular con un tiempo de desaceleración bastante acortado, sobre todo por debajo de 110, 100, podemos decir que el paciente tiene algo más que la disfunción por la fibrilación auricular. Y como dijo Diego, es importante tener estos 4 parámetros, que son los 4 parámetros que están en las guías para determinar si un paciente tiene disfunción diastólica o no. Eso es importante porque es inmensamente frecuente la cantidad de veces que uno ve un informe, un ecocardiograma que tiene un patrón de relajación prolongada al ventrículo izquierdo y ya lo ponen como disfunción diastólica grado 1. No es así, tiene que cumplir estos parámetros que Diego dijo. Después, a partir de que el paciente tiene criterio de disfunción diastólica, uno pasa a un segundo paso para ver si el paciente tiene o no aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y ahí va a tener en cuenta la relación, la velocidad que tiene la onda E, si es menos de 0,50 o la relación es menos de 0,8. Generalmente estos pacientes no tienen aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Si la relación E barra A es mayor a 2, es decir, un patrón restrictivo, ya uno está en condiciones de decir que tiene aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y si estamos en la situación intermedia, tenemos que echar manos a unos parámetros como es la relación E barra E' mayor de 14 promedio, el volumen de la aurícula izquierda más de 34 y lo que es el aumento de la velocidad por encima de 2.8 en la insuficiencia tricuspidia. Si cumplen 2 de estos criterios, estamos en condiciones de decir que tiene aumento de las presiones de llenado. Y hay una situación intermedia que nos hace echar mano a otros parámetros como describió la doctora, e incluso hoy en día está muy en boga, está entrando el tema de lo que es el strain de la aurícula izquierda, que por supuesto en ese tema Diego es un experto. Agregar una cosita más, si tenemos que elegir un solo parámetro, tengo que quedar con uno para decir la difusión diastólica está, nos tengo que quedar con la dilatación de la aurícula izquierda. Ese parámetro no falla nunca, es el que más sensibilidad tiene. Buenísimo. Bueno, muy buenos los comentarios. Acá uno de los chicos pone en el chat que le genera un poco de duda todavía cómo diferenciar la relajación prolongada
con el resto de los patrones de disfunción diastólica. Lo podemos volver a repasar. La relajación prolongada es un falso mito de que es disfunción diastólica tipo 1. Es un poco lo que yo decía, la relajación prolongada en sí es una situación normal después de cierta edad. O sea, uno hace eco y después de los 60 años, todos tienen relajación prolongada y no necesariamente todos tienen disfunción diastólica. Entonces, la relajación prolongada es parte de la rigidez y la pérdida de la distensibilidad miocárdica que es propia de la edad. Raro es encontrar una persona de 80 años con relajación normal, 75 años o 70 años. Es lo no típico. Lo habitual es. Entonces, cuando el 90% de las personas tienen relajación prolongada después de los 60 años, ¿eso es realmente una situación patológica? No, digamos, es lo normal, es el envejecimiento propio del corazón y no necesariamente representa disfunción diastólica. Disfunción diastólica son estos 4 conceptos que acabamos de decir, que sí salen, por supuesto, de la misma ecuación para la inversión, digamos, cuando uno habla del promedio de la onda E' mayor de 14, lo que uno supone que para E' sea mayor de 14, lo que tiene que haber es inversión, pero bueno, es así, por estoy diciendo. Sí, Acá, digamos, el parámetro transmitral, que en algún momento, hace mucho tiempo atrás, ustedes eran muy jóvenes, se tomaba como en cuenta cuando uno tenía un patrón de relajación prolongada en el flujo transmitral, se decía que era una disfunción diastólica grado 1, cuando teníamos un patrón pseudo normal era una disfunción diastólica grado 2 y cuando teníamos un patrón restrictivo era un tipo 3. Eso fue antiguamente. Ahora, después se vio muy bien que el patrón transmitral está inmensamente influido por las condiciones de carga y de hecho varía mucho con, por ejemplo, la maniobra de Valsalva. Entonces, la relación entre ese patrón transmitral y el Doppler tisular es un parámetro más fidedigno de disfunción diastólica y que nos puede estar indicando que hay aumento de las presiones de llenado. Pero, digamos, el patrón transmitral solo aislado, como dijo Diego, no es sinónimo de disfunción diastólica. Uno lo tiene que conjugar con los otros parámetros. Con respecto a esto de las condiciones de carga, una de las chicas nos pregunta si es conveniente cuando ingresa un paciente con insuficiencia cardíaca a la UCO evaluar inmediatamente la disfunción diastólica o esperar a que mejore su condición hemodinámica y de volumen para recién ahí evaluarla. Yo lo evaluaría cuando ingresa el paciente porque tenemos como patrón base para ver la respuesta del tratamiento. Precisamente puede haber muchas variaciones, no en el volumen de la aurícula izquierda, por supuesto, pero sí en lo que es la velocidad de regurgitación y sí lo que es en la relación E barra E' promedio y sobre todo también en lo que es la E', ¿ah? Que la E' es un parámetro bien fidedigno de lo que es la relajación ventricular, pero no, yo lo mediría cuando ingresa. Y muchas veces esta evaluación de la diástole en estos pacientes nos permiten hacer un diagnóstico diferencial de un paciente con disnea. A veces la placa de tórax es confusa y la evaluación de la diástole, la evaluación con el eco pulmonar son parámetros que uno puede echar mano para hacer un diagnóstico diferencial entre una disnea de origen cardíaco y una disnea de origen pulmonar, por ejemplo, ¿no? No, yo lo haría al ingreso. Totalmente, absolutamente. Y acá otro de los chicos pregunta que, independientemente del patrón transmitral que pueda tener el paciente, ¿cuál sería el criterio para decir que el paciente tiene aumento de las presiones de fin de diástole? Y es, digamos, primero tiene que establecer uno si tiene disfunción diastólica, con los 4 criterios que dijo Diego. Si nosotros tenemos los 4 criterios, lo podemos medir a los 4 criterios, y de esos 4 criterios tenemos 3, decimos que tiene disfunción diastólica. Y después uno pasa a otro panel, en donde evalúa la relación E barra E',
si es menos de 8, de 0.8, o la onda E transmitral es menos de 0.5, ese paciente no tiene aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora, si la relación EA es mayor de 2, es decir, que tiene un patrón transmitral restrictivo, uno ya puede decir que las presiones de llenado están aumentadas. Si estamos en el intermedio de estos dos que yo le estoy diciendo, uno tiene que ver cuál es el volumen de la aurícula izquierda, si la relación E barra E' es más de 14 o si la velocidad de la insuficiencia tricupídea es más de 2.8. Si tenemos estos tres criterios y de esos tres criterios tenemos dos positivos, decimos de que tiene aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Si solamente es uno de los tres, no tiene aumento de las presiones de llenado, y si tenemos solamente dos parámetros para medir y uno de esos parámetros es positivo y el otro no, estamos en una situación de incertidumbre y habría que evaluar otras condiciones, otros parámetros. O sea, son dos paneles, uno para determinar si tiene disfunción diastólica, y si tiene disfunción diastólica, ahí pasamos al otro panel para ver si tiene aumento de las presiones de llenado. Buenísimo. Gracias. Le vamos a dar lugar a Florencia López Gualtieri, que ella es residente de cuarto año del Instituto de Corrientes Cardiológico. Ella nos va a hablar un poquito de cómo es la evaluación del ventrículo derecho y también nos va a aproximar sobre hipertensión pulmonar. Hola, gracias Cele. Bueno, yo soy Florencia López Gualtieri, como me presentó. Yo voy a hablar sobre la valoración de las cavidades derechas. Con respecto al ventrículo derecho, sí, tenemos que saber que el ventrículo derecho tiene muchas dificultades técnicas al momento de hacer una ecografía, ya que esta parte del corazón se encuentra por detrás del esternón y es algo que me va a impedir una buena vista. Y a la vez tengo que hacer la mayor posible de veces vistas en diferentes planos para poder evaluarlo, ¿sí? Aparte de eso, también tiene una forma asimétrica. Como sabemos entonces en esta imagen que muestra la anatomía de lo que es el ventrículo derecho, vemos que comprende lo que es desde el anillo tricuspidio al ápex. Lo que es el ventrículo derecho, bueno, va a tener una forma elipsoide, una forma triangular, que se vamos a ver en un plano longitudinal, como se ve en esta imagen, en la imagen A. Y si yo lo veo al